La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce y esta emisora presentan Preparemos el Domingo, un programa que te ayudará a estar dispuesto a la escucha de la palabra de Dios, que luego de proclamada se hace Eucaristía y se hace comida. Ven a celebrar el amor de Dios, se derramará como agua limpia, empapando nuestras vidas de su presencia. Queridos oyentes, sean bienvenidos a este su programa Preparemos el Domingo. En esta oportunidad, el 29º domingo del tiempo ordinario. Les saluda el Padre Jesús Rangel para acompañarles estos minutos de reflexión, de meditación en la palabra de Dios, de las lecturas que meditaremos este domingo. Este domingo vamos a celebrar la tradicional y popular jornada misionera del Domo. Es esa jornada en la cual, de alguna manera, con nuestro pequeño aporte ayudamos a las misiones en el mundo entero. Desde aquí y ahora tenemos un recuerdo agradecido y emocionado por tantos miles de hombres y mujeres, sacerdotes y no sacerdotes, religiosos y no religiosos, que contribuyen con su testimonio, entrega, silencio, perseverancia y audacia para que la palabra de Dios siga construyendo y edificando el reino de Dios en tantos lugares dispersos por el mundo. De manera que este domingo a contribuir con el domingo de la jornada misionera, el domingo mundial de las misiones, y recordar que también en nuestros países recibimos de ese pequeño aporte que damos, que va a Roma y de allí se distribuye, desde las diócesis también llega para aportar a las comunidades más necesitadas. La palabra de Dios en la celebración de este domingo 29, como les decía, de este tiempo ordinario, nos va a situar una vez más entre la divergencia que existe entre Jesús y nosotros. Jesús nos presenta un camino hacia el Calvario, nos anuncia su destino de humillación, nos enseña la figura del siervo sufriente y los que nos decimos cristianos nos quedamos como si no nos importara nada. Y así ocurrió con los hermanos Zebedeos, que le pidieron a Jesús ser su lugarteniente, sus primeros ministros, y Jesús les anunció la bebida de un cáliz amargo, el del sacrificio. Para él y para ellos, aprendamos, hermanos, a seguir el camino real de Jesús y el de la entrega a todos por el sacrificio. Es la enseñanza del Señor en este domingo. Pero vamos a meditar las lecturas. Les invito a que tomen la Biblia, que leamos la palabra de Dios para meditarla y profundizarla y prepararnos para la celebración del domingo. La primera lectura está tomada del profeta Isaías, capítulo 53, versículos 10 y 11. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregué su vida como expiación, verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por las manos. A causa de los trabajos de su alma, verá y se hartará. Con lo aprendido, mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Palabra de Dios. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos, nos dice el versículo 11 de este capítulo 53. Estos versículos pertenecen, como ya decíamos, al cuarto cántico del siervo de Yahvé, que encontramos en el llamado segundo Isaías, compuesto muy probablemente en el exilio de Babilonia. No hay duda de que en este breve texto está condensado el mismo mensaje que nos dará bastantes siglos después el apóstol Pablo cuando habla de la misión de Cristo, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Cristo es el siervo de Yahvé, porque quiso entregar su vida como expiación por los pecados de muchos. El Cristo que nos salva no es preferentemente el Cristo de los milagros, ni el Cristo de los grandes mensajes morales que nos dio. El Cristo que nos salva es, en primer lugar, el Cristo de la cruz, el Cristo del servicio, el Cristo del amor. Y esto es lo que, según nos dice San Pablo, era escándalo para los judíos y escarnio para los griegos. Los discípulos de Cristo, los de antes y los de ahora, debemos tener presente siempre esto. ¿Nos van a salvar nuestros títulos o no nos van a salvar nuestros títulos ni nuestros especuladores éxitos sociales?
religiosos o políticos. Nos salvaremos por nuestra capacidad de sufrir y amar en servicio a los demás. En la tarde de nuestra vida nos examinarán en nuestro amor, dice San Juan de la Cruz. La segunda lectura de este domingo, tomada de la carta a los Hebreos, capítulo 4, del 14 al 46. Mantengamos la confesión, la fe, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado. Por eso, acerquémonos con sequedad al trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. Palabra de Dios. Carta a los Hebreos. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, dice el autor de esta carta. Es la misma idea, con palabras distintas, que nos vienen diciendo las lecturas anteriores. Dios Padre constituyó a Cristo, después de su muerte en la cruz, en sumo sacerdote. Un sacerdote que comprende nuestras debilidades porque Él mismo fue probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado. Él sabe lo que es la debilidad humana y su corazón compasivo y misericordioso está siempre pronto a suplir nuestra debilidad con su amor y con su gracia. No tenemos los cristianos a un Dios lejano e inaccesible. Los cristianos tenemos a un Dios cercano y misericordioso. Por eso, con la palabra del autor de esta carta a los Hebreos, acerquémonos con seguridad al trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. Un hermoso mensaje de esta carta a los Hebreos. Bueno, el Evangelio de este domingo que vamos a meditar estará tomado del capítulo 10, versículos del 35 al 45 de San Marcos, que nos acompaña en este ciclo B. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los hijos del Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir. Les preguntó Jesús: ¿qué quiere que haga por ustedes? Contestaron: concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús replicó: no saben lo que piden. ¿Son capaces de beber el cáliz que yo he de beber o de bautizarse con el bautismo que yo me voy a bautizar? Ellos contestaron: lo somos. Jesús les dijo: el cáliz que yo voy a beber, lo beberán, y se bautizarán con el bautismo con el que yo me voy a bautizar. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, está ya reservado. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, reuniéndose, les dijo: ¿saben que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes les oprimen? Ustedes nada de eso. El que quiera ser grande, sea el servidor del otro, y el que quiera ser el primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate de todos. Del Evangelio de San Marcos es palabra del Señor. Querido hermano, querida hermana que me estás escuchando, qué atrevidos son estos jóvenes, qué osadía tienen a veces a la hora de expresarse. Y esto explica, aunque no justifique, la actuación de los hijos de Zebedeo. Juan, desde luego, era muy joven, y probablemente también lo sería su hermano Santiago. Ante el estupor y la indignación de los demás apóstoles, los hijos del trueno, como los llamó el Señor, se atreven a pedir al Maestro los primeros puestos en el reino, ocupar como principales ministros del gran rey los sitiales de la derecha y el de la izquierda. No saben lo que piden, les recrimina Jesús. ¿Son capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron sin vacilar: podemos.
El maestro debió sonreír ante aquellos nobles deseos tan llenos de ingenuidad. Jesús, como siempre, les habla con claridad de las dificultades que supone el seguirle. Beberán mi cáliz, sufrirán por amor a mí, pero estos puestos ya están reservados para otros. Al parecer, esta contestación no les desanima en su afán de seguir a Jesucristo y continuar cerca de Él, amándole con toda el alma, sirviéndole hasta el fin de sus vidas, abriendo y cerrando la serie de los 12 apóstoles que morirán en servicio del Evangelio. Así, Santiago el Mayor será el primero en morir, mientras que Juan será el último del colegio apostólico que morirá dando testimonio de lo que vio hasta el momento final de su vida, bebiendo día a día, sorbo a sorbo, aquel cáliz de gozo y de dolor que el Señor les había prometido. La atrevida petición de los hijos de Zebedeo, de pie al Maestro, para enseñar a los 12 y a cada uno de nosotros que el reino de Dios no se puede buscar con gloria y con honor de la misma forma como se consiguen en los reinos de acá de la tierra, que en lo ambicioso o en los malvados sin escrúpulos suelen escalar hasta la cima de los primeros puestos para aprovecharse luego de los demás y enriquecerse a costa de los unos de los otros. El reino de Dios, para triunfar, hay que humillarse antes. Para poder llegar a reinar con Cristo, primero hay que pasarse la vida sirviendo. El que quiera ser grande, sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo. Toda esa doctrina sublime y misteriosa del Divino Maestro. No hay otro camino, no hay otra fórmula. Ese es el itinerario que Cristo, nuestro Dios y Señor, ha marcado con la misma vida. Él, siendo quien era, no consideró codiciable su propia grandeza divina y se despojó de su rango hasta hacerse un hombre más. Incluso dentro de su condición humana, tomó la forma de siervo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Su humillación fue suprema y única, un camino claro, decidido y generoso para que nosotros lo recorramos con abnegación y con gozo. Un domingo para la reflexión a la luz de estos textos de la Biblia que hemos meditado. Un domingo que debe ayudarnos a encontrar nuestro sitio dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra iglesia. Muchas veces nos encontramos en nuestras parroquias que hay personas como los hijos del Zebedeo que buscan tratar siempre de estar allí, de ser los primeros, cuando el Señor nos dice que sí, que es verdad que tenemos que buscar siempre ser los primeros, pero los primeros en el servicio, los primeros en dar buenos testimonios, los primeros que debemos dar buenos ejemplos y testimonio de vida, los primeros en ayudar a los hermanos. Esos son los primeros puestos que debemos buscar. Los demás son para lo que el mundo los ofrece, pero el Señor nos pide que seamos los primeros servidores y los primeros en dar buenos ejemplos para que los que nos vean digan como decían de aquellas primeras comunidades cristianas: miren cómo se aman, miren cómo se sirven los unos con los otros, y así daremos gloria a Dios. Que el Señor les bendiga donde quiera que se encuentren, y recuerden que en este domingo misionero aportemos lo que podamos para esta causa que son las misiones en el mundo entero, hoy más que nunca necesitadas. Les habló el Padre Jesús Rangel. Será hasta una nueva oportunidad. Preparemos el domingo. Este programa fue presentado por la Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce y esta emisora. Puedes comunicarte a Omecos, apartado 330986 Ponce, Puerto Rico,
00733-0986 o a umecosponce@gmail.com. Puedes comunicarte con nosotros al teléfono 787-843-1548.